hablamos de la parte del órgano, ya hemos hablado de endoperitoneal, está constituido por dos células, las células de Langerhans y las células de los islotes de Langerhans y las células de los ácidos bacterianos, ¿no? Eran una forma endógena y otra forma exógena, endógena al torrente sanguíneo y exógena al torrente intestinal. Lo mismo. Y aquí da a la circulación sanguínea, la parte endógena está constituida por los ácidos pancreáticos y los islotes de Langerhans. Estamos repitiendo lo mismo. Están las células de forma endógena, que son alfa, beta, delta y PP. Alfa el glucagón, beta la insulina, la delta la somatostatina y las células PP que lo estamos viendo en el sistema digestivo. Hemos indicado que las células forman casi más o menos, ocupan cada 3 milímetros, hay un diámetro de más de 2 billones de islotes de Langerhans por cada componente. Aquí tenemos las células betas, son la insulina, que disminuyen la glicemia, son hipoglicemiantes. Las alfas son glucagón, que son hiperglicemiantes. Y las células somatostatina regulan el control tanto de la función de la glicemia, de la insulina, como del glucagón. Y la polipéptico pancreática pues inhibe la secreción exógena, ¿no? Están distribuidas principalmente a nivel muscular o a nivel del hígado. Estas pueden constituir los ruidos cardíacos, fuerza de latido, respiración, ventilación. Todo esto va a constituir una fuente de energía y nutrientes. Entre estas vamos a significar principalmente la formación de la insulina. Esta está formada principalmente por el ribosoma, con el ARN, que va a formar la preprohormona de insulina. La preprohormona de insulina en el tipo de cuerpo forma la proinsulina. En el aparato de Golgi, la insulina, y por último la secreción de los diferentes gránulos secretorios. Estamos constituidos por una capacidad, está constituido por la degradación de los hidratos de carbono, que va a formar la glucosa, la secreción de insulina. Esto capta, almacena y aprovecha todo lo que es la función pancreática. Entre otras movilizaciones tenemos que la función de la insulina facilita la captación, favorece el transporte, favorece la penetración también a la célula para su necesidad biológica y va a constituir específicamente una nutrición. Tenemos la fosfatasa hepática, el glucógeno hepático, la insulina como la glucosinasa, que es la enzima que se va a convertir, y por último el glucógeno sintetasa, que va a convertir el glucógeno hepático en la insulina, la glucosa, que va al torrente sanguíneo a través de la glucogenólisis. No olviden que el glucagón llega al nivel hepático y el nivel hepático eso es extraído a través de la hipoglicemia. Cuando hay una hipoglicemia aumenta la formación de glucagón, y esto va a ir a través del hígado o el músculo a sacar glucosa convertida para que se vaya a convertir en glucógeno a nivel de sangre. Todo el componente de la insulina regularmente está determinado por el transporte de esta función, de esta hormona. Las células llegan a ser transportadas, la insulina llega a ser transportada de glucosa, llega a las células para su pronta penetración, haciendo por un transporte activo, facilita también la llegada, pero de todas estas funciones, el cerebro no necesita de insulina para que le llegue glucosa o para que facilite la glucosa a la célula. Directamente las células neuronales recogen glucosa del torrente sanguíneo sin necesidad de que haya insulina. Por el hecho de que si fuera así, imagínense los pacientes diabéticos tuvieran bastante cuadro de algunas regiones de síncope o desmayo. De hecho, algunos pacientes presentan desmayo por una síncope bastante elevada o una hipoglicemia muy marcada. Puede presentar bastantes como un desmayo, náuseas o vómitos o simplemente una taquicardia. ¿Cuáles son los componentes que van a ir a excitar la excreción de insulina? La glucosa en sangre, la hiperglicemia, aminoácidos,
y hormonas gastrointestinales. La glucosa y aminoácidos se puede entender. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de proteínas y azúcar en el paso extracelular que necesita ser transportada. Pero ¿por qué las hormonas gastrointestinales también producen una hiperglicemia? Una secreción de insulina. Por el hecho de que la maquinaria funcional o la función gastrointestinal genera grandes pérdidas de ATP. Y las grandes pérdidas de ATP generan una gran necesidad de glucosa. A la secreción y absorción, a la funcionalidad gastrointestinal, a la contractibilidad muscular, al proceso de metabolización del bolo alimenticio, necesita grandes pérdidas de ATP. Por eso que los niveles de glucosa deben ser bastante altos para que la insulina comience a trabajar y presentando grandes cantidades de generación de ATP. Por eso que cuando tú tienes una alimentación, vamos a ponerlo al mediodía, estás almorzando, los niveles de glucosa se elevan bastante, haciendo que la necesidad de transporte de insulina sea lo más adecuado para la pérdida y el trabajo o gasto de ATP. Entre estos tenemos la hiperglicemia, la arginina, las hormonas gastrointestinales, ¿cuáles? El inhibidor péptico, la gastrina, la secretina, la colesterolina, el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol, la acetilcolina y el péptico. Todos estos son factores que estimulan a la insulina. Pero ¿qué pasa cuando hay la caída brusca de la insulina? Hay sudoración, sensación de hambre, debilidad, palidez, mareo, temblor, palpitación, e irritabilidad. Todos estos son procesos muy importantes que van a ir a un desencadenamiento en una hipoglicemia. Una de las causas muy importantes que a veces recalco es que nosotros deberíamos tener más temor a las hipoglicemias que a las hiperglicemias. No quiero decir que porque tenga 600 o 700 miligramos de litro no le debe dar importancia. Por supuesto que tiene una gran importancia, porque si el paciente, aparte de que tiene una hiperglicemia de 700 o por encima de 400, suficiente, y es obeso, hoy tienes una persona que va a tener un ACV, o por lo menos algo transitorio si no le bajas el azúcar. En cambio, la hipoglicemia tienes muy poca probabilidad de que suba rápidamente. A veces la subida de la hiperglicemia es extremadamente lento y el daño a la falta de nutrientes al cerebro puede presentar deterioro muy marcado o a veces es transitorio. La mayoría, por suerte, es transitorio, no produce ninguna secuela. O a veces el paciente ni lo tomó en cuenta, solamente se desmayó y presentó alguna decaimiento. Pero cuando hay una hipoglicemia, puede llegar hasta producir un paro respiratorio y un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque no hay el estimulador a nivel central que reciba nutrientes para indicar estímulo al nódulo sinusal. En un paciente con una hipoglicemia produce una taquicardia para ventilar adecuadamente oxigenación al cerebro. Pero lo que no le falta no es oxígeno, sino es nutrientes o es glucosa para generar potencia de energía. En cambio, en el glucagón, pues vamos a hablar que el glucagón actúa como lo contrario de la insulina. Es un hipoglicemiano. El glucagón es hiperglicemiano, ¿no? En cambio, la insulina es hipoglicemiana. Favorece la producción de glucosa. Estos van a estar constituidos principalmente por dos mecanismos: la degradación de glucosa hepática a través de la glucogenólisis y aumenta la glucogenia hepática, o sea, la formación y el almacenamiento de glucosa. ¿Cómo lo hace? A través de dos mecanismos, que son a través de la amilaciclasa. Esto forja el monocilato de adenosina. Esto regula a través de la proteína sinasa, y la proteína sinasa va a convertir en fosfolasa B sinasa para formarse en fosfolasa B o fosfolasa A sinasa, favoreciendo el glucógeno a glucosa 8-fosfato y la formación de hepatocitos libres de glucosa. Bueno, esto es más descrito que fisiopatología. Entonces, solamente para ver cuál es el mecanismo que liga principalmente la formación del glucógeno almacenado en glucosa en el torrente sanguíneo. Eso se debe a la glucogenia.
Otro mecanismo muy importante es a través de la regulación de la insulina por la somatostatina. La insulina es hipo y el lugar hiper. En cambio, la somatostatina es un equilibrio, es un regulador importante entre el exceso y el déficit de insulina o de glucosa. Esto lo hace a través de la actuación local sobre los propios islotes de la planta. Reduce la motilidad intestinal y reduce la secreción del fluido intestinal. Hemos dicho que uno de los componentes importantes de la regulación de la glucosa, hemos hablado de los aminoácidos, la glucosa en sangre y hormonas gastrointestinales. Entonces, la somatostatina actúa sobre las células que lo forman, evitando que se formen células alfa y beta. La somatostatina lo forman en los islotes del Langerhans, células delta. Estas células delta actúan sobre los islotes del Langerhans, actuando sobre la inhibición de las células betas o células alfa, evitando que se formen tanto insulina como glucagón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Y actúa también sobre la motilidad intestinal. Estoy explicando que una de las fuentes donde se necesita mayor cantidad de glucosa es en el tránsito intestinal. Otro componente importante del tránsito intestinal también es la secreción o absorción intestinal, favoreciendo así la inhibición de la excreción intestinal. Pero ¿qué pasa cuando hay una caída brusca de la hiperglicemia? ¿Cuáles son los efectos? Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Y el aliento halitoso de la hiperglicemia. El paciente prácticamente tiene bastante ganas de orinar, poliuria, polidipsia, y eso puede entrar. A veces la poliuria tiene bastante ganas de tomar líquido. ¿A qué se refiere con esto? Todos tenemos, no sé si alguna vez te ha pasado, que cuando a veces le echan demasiado azúcar, un refresco cualquiera, ¿qué lo hace? Lo diluyes con agua. Lo mismo en el organismo. Cuando hay una hiperglicemia, el organismo se siente extremadamente dulce, en otras palabras. Entonces, ¿qué hace? Comienza a aumentar el consumo de líquido, favoreciendo la inhibición, la dilución. Por eso es que hay una poliuria. En cambio, la polidipsia es la ganas de sed, y la poliuria es las visiones, pero regularmente hay visiones nocturnas. En el día prácticamente orina lo necesario y en la noche orina demasiado, prácticamente es mucho más alto con relación a... Ahora, ¿qué es lo que sucede? También hay diabetes insípida. Esta también puede afectar principalmente a la parte renal. Y la polifagia, pues bastante hambre, a pesar de que ha comido o haya tenido, la cantidad necesidad no ha sido metabolizada. La glucosa sigue en el torrente sanguíneo y no ha sido transportada. Y esa necesidad va a implicar mayor apetito. Y el aliento halitóxico regularmente se debe a que el paciente presenta una sensación o un resuello al término del olor a manzana hervida con canela. Entonces, si alguna vez ha hervido manzana, ese mismo olor. Las personas que son bastante hiperglicémicos sienten que cuando el paciente habla y está cerca de su aliento, por no decirlo, el paciente resuena manzana hervida. Esto nos indica que hay un paciente ya con una hiperglicemia general. Y los tipos de diabetes que mayormente se presentan, tipo 1 y el tipo 2. En todos estos van a ir a contribuir la alteración de los hidratos de carbono, las grasas y proteínas. No solamente es azúcar, no es alteración del azúcar de la diabetes, es alteración de los hidratos de carbono, las grasas y proteínas, o sea, de todo. No es que el diabético no consumas azúcar. El problema no es el azúcar solamente, sino que también los carbohidratos y las proteínas. Por eso que se hace un balance adecuado con la necesidad del paciente. Si el paciente necesita X cantidad,
pues solo debe consumir y activar su actividad física. ¿Por qué? Porque a pesar de que necesita 5 de glucosa, regularmente 4 o 3 utiliza. El resto lo sigue almacenando. Por eso que se le pide al diabético, principalmente al tipo 2, hacer un tipo de actividad física. ¿Para qué? Para que sea igual que en el tipo 1. La única diferencia es que los dos también presentan déficit de insulina. Uno por el receptor y otro por la producción, en la cual hay un desencadenamiento en el déficit del transporte de glucosa y la mala utilización. ¿Qué pasa con el tipo 1? Mayormente se presenta por infusiones empíricas, trastornos autoinmunes, es hereditario, se inicia a nivel de los 14 años, hay una hiperglicemia, hay un aumento de la utilización de las grasas y pérdida de proteínas. El paciente tipo 1, la utilización de la grasa es extraordinariamente alta. En otras palabras, la mayoría de los tipo 1 normalmente son extremadamente delicados. Oye, pero también el tipo 2, en algunos momentos habrán visto a algún paciente tipo 2 que estaba tan obeso y ha bajado de golpe. Y dice, oye, escucha, ¿por qué pasó? Tu dieta, no, es porque he tenido una crisis hiperglicémica. Y es tipo 2. También el tipo 2 desencadena una destrucción muscular, pero más significativa es el tipo 1. ¿Por qué? Porque hay una pérdida muy importante de la mala utilización de proteínas. Y esa mala utilización de las proteínas, pues, significa insuficiencia renal. Porque estamos hablando que la pérdida o la eliminación de proteínas no es por torrente digestivo, es por la mala filtración glomerular. Y si hay una mala filtración glomerular, hay una proteinuria. Y la proteinuria se acompaña regularmente con glucosuria. El paciente, a pesar de debe iniciar con una glucosuria, el paciente orina glucosa. Su orina es azucarada. Por eso que el paciente se da cuenta cuando su azúcar está elevada, orina y deja la casa alrededor por días. No siempre es eso, pero en la mayoría de los casos, antes se presenta la migración, o a veces una gotita que casi caer en el suelo, qué sé yo, las hornillas están extremadamente altas. Eso es lo que hace. En cambio, cuando hay una glucosuria, las moléculas de glucosa son tan grandes que no pasan en el servidor. Una vez que pasan, prácticamente pasa la proteína y luego pasa los glóbulos rojos. Entonces, hablamos de proteinuria, hematuria y glucosa. Fíjense que el aumento de la glucosa puede ser de 300 hasta 1200 miligramos. No esperes que llegue a 1200, por supuesto. Basta que tenga 300, debes ya hacer una corrección con insulina, ya sea tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 regularmente no presenta una facilidad en la regulación de la glicemia. Ahora, en pacientes jóvenes de 14 años, imagínate desde los 14 hasta los 30 años, son 15 años de una hiperglicemia. 15 años donde ya el paciente tiene un desencadenamiento prácticamente a una postulación de una máquina filtradora. Hace diálisis. Mayormente el paciente tipo 1 termina haciendo diálisis. Igual que el tipo 2, solo que el tipo 2 es todavía por encima de los 55, 60. No es una regla, por si acaso. Hay pacientes que he visto tipo 2 que ya están a los 45. ¿Por qué? Porque no hay un manejo adecuado de su dieta. Y graves cuando la pérdida de glucosa son más de 100 gramos por día por hora. Es extremadamente. Estuvimos ustedes, agarren unos 1000 ml, unos 100 ml con 100 gramos de azúcar. Es extremadamente activa la orina. Bueno, y esto nos puede corregir a una cetoacidosis, la acidosis metabólica. Ya el paciente entra en coma, hay muerte en coma diabético, hay muerte, hay dosis de corregir la insulina, la compensación fisiológica. Rápidamente el paciente se deshidrata
debes hidratarlo al paciente rápidamente. Disminuir la cantidad de aporte de glucosa, por supuesto que sí, ¿no? Ahora, imagínate, ¿qué harías si un paciente tiene una hiperglicemia? Vamos a suponer de 400, 500. Una suposición. Y el paciente todavía no comió nada, está en ayuno completamente. ¿Qué haces? Aumentas el aporte de glucosa. Tienes que dejarlo que coma porque el paciente puede entrar también en una cetoacidosis. ¿Le das que comer? Dices, oye, anda a desayunar porque te voy a corregir la azúcar. No, no se puede hacer, porque si aumentas más ingesta, oye, a pesar de que está en ayuna, estamos hablando de una ayuna mínimo de unas 12 horas, o unas 10 horas. Vamos a suponer que la última comida fue a las 8 o 9 del día anterior, de la noche. Hasta el día siguiente son 12 horas o 10 horas. Por mucho que ingiera ese alimento, va a ir hiperglicemiar más alto. Entonces, lo que hay que necesitar es disminuir rápidamente porque el paciente entra en cetoacidosis o diabetes. ¿Por qué? Porque va a ir a desprender arteriosclerosis. Ateromas. Y esos ateromas pueden enclavarse, produciendo una hipertensión. Todo paciente que tenga una hiperglicemia, no importa si tiene proteinuria o hematuria, tiene una hiperglicemia, tómale la presión. El paciente está con una hipertensión arterial. Y el paciente con hipertensión arterial, más una posible alteración de su triglicérido, no necesitas que el paciente, oye, venga obeso. No necesitas decirle al paciente, oye, tiene sus triglicéridos elevados, oye, hay que darle. No, debes tener en tu cabeza que ese paciente debe corregirse rápidamente la presión arterial. Si la corrección de la presión arterial no es favorable, el paciente puede presentar una trombosis pulmonar, una embolia o un vacío. Por eso que el paciente con hiperglicemia es más fácil, pero también tiene su complicación. En cambio, en el hipoglicémico, paciente que es diabético, vamos a suponer que el paciente ha venido varias veces, ya no conoce que es diabético. O por último te dice, ¿sabes qué, doctor? Soy diabético. Ok. El paciente está semiconsciente, está relativo, todo lo que sé yo, y tú le tomas la glicemia. El paciente ha entrado con 80 miligramos por decilitro. ¿Es normal? ¿Por qué? ¿Cuánto es lo normal de la glicemia? ¿Ah? 70, sí. Pero si tiene 80, entonces no es normal. Por ejemplo, ya en hiperglicemia. Pero está dentro de lo normal entonces. Porque el ser diabético tiende a tener la azúcar un poco más arriba de lo normal. Entonces, que vaya a 120 ya sería con él normal. ¿Sí? Si es 120 para mí, entonces sería ya hiperglicémico. Entonces es normal. ¿Sí o no? Para el paciente diabético. Para el paciente diabético es normal de tener 120 hasta 150, es cierto. Si un paciente dice, oye, soy diabético y estás con una glicemia de 80, este paciente puede entrar en una hipoglicemia. No creas que porque el paciente, oye, qué bien, estás manejando mejor tu azúcar. No, señor, que está manejando mal azúcar. Aquí lo contrario. El paciente es hiper, y ¡pum! Apareció con 80. Oye, está dentro, normal. ¿Cómo dice el compañero? 70, 100, es dentro, normal. Pero está en 80. Oye, pero es hiperglicémico. Está haciendo hipoglicemia. Oye, no esperes que el paciente entre con 50 o 60 en tu consultorio. Por supuesto que se te va a ir en tu nariz. El paciente que tiene 80 de glicemia, siendo diabetes, oye, anda a mandarlo a comer algo. A diferencia del hiperglicemia, que le dije, ¿no? Oye, está en 300, ¿le vas a mandar a comer? No. A este sí hay que mandarlo a comer o que coma algo, porque este paciente va a descender. Peor todavía si él ha desayunado previamente.
Y a pesar de eso, tiene una glicemia de 80. Está manejando mal su glucosa. En cambio, el tipo 2, el 90% va de 40 a 60 años. Mayormente es la obesidad. Oye, paciente que nunca fue diabético. Todos creemos que la diabetes es hereditaria, cierto. Pero una tendencia es la obesidad. Paciente que es obeso va a ir 1, 2, 3, va aumentando el peso. Mejor todavía en ustedes, chicas, que normalmente aumentan de peso en un embarazo. Toda mujer embarazada tiende a ganar entre 11 y exagerando hasta 15 kilos en un embarazo. Sale el producto y gana regularmente entre 5 a 7 kilogramos de peso. Si eso se mantiene, con la lactancia puede aumentar el peso. ¿Por qué? Porque la succión estimula a que haya más alimentación. O el ciclo de rebote, haciendo que la mujer comience a consumir más. Por eso es que se le debe mantener un buen equilibrio en una mujer embarazada. Ahora, otra de las características muy importantes de las mujeres es también los ovarios poliquísticos. Ya es un indicio de que esta mujer puede presentar una diabetes posterior. No es porque los quistes no se reventaron, hay que reventarle y hay que darle hormonas para regular su ciclo. Le está indicando que tu organismo es solamente en la coloración del cuello, los cambios de las verrugas que hay, ya te está indicando tu organismo que tiene resistencia a la insulina. Amigo, ¿no? El cambio del color del cuello cuando es la acantosis nigra. ¿Siguen lo que estoy diciendo? No tengo imagen. Pero no solamente en el cuello, en el codo, en la rodilla, en los genitales, en la axila. Algunos dicen, no, es porque uso un desodorante que me mancha el cuerpo. No. Hay una coloración, hay un cambio de color. Ya comienza a presentarse las verruguitas, que no es una verruga por papiloma, pero que está indicando que este paciente está entrando. Y si está aumentando de peso con relación a la talla, oye, este paciente está entrando de una diabetes tipo 2. No es del 100%. Doctor, una paciente que está en gestación y presenta preeclampsia, una paciente que está en gestación y presenta preeclampsia, hay que medir igual a las cosas, ¿no? Porque como va relacionado con la hipertensión, dicen. No. Una cosa, mi reina, es la preeclampsia y la eclampsia. Otra es diabetes hiper o hipodiabética. Eso es una cosa o la otra. Yo lo que digo es que todo paciente que es hiperglicémico debe tomarse la presión. Ahora, la preeclampsia o la eclampsia es una hipertensión a expensas del embarazo. No tiene nada que ver con la glicemia. Ahora, si este paciente ha aumentado extraordinariamente de peso, por eso es que la mujer embarazada se la pesa y ha aumentado, vamos a suponer que a partir del último trimestre del embarazo comienza a subir de 500 a 2, 3, 4 kilos. Este paciente está produciendo un producto macrosómico. Y si comienza a presentar edema o presenta mayor distensión o mayor retención de líquido, y si le toma la presión, hay una hipertensión, dolor de cabeza, ansiedad, taquicardia, y está entrando a una preeclampsia. Pero es por el embarazo. No tiene nada que ver con la hiperglicemia. Ahora, hay pacientes que tienen hiperglicemia, nacen niños macrosómicos y la presión normal. En cambio, en el diabético, que estoy hablando, el diabético hay una alteración glomerular, porque el diabético y la filtración de la glucosa lo hace el riñón, y cuando hay una mala filtración y hay glucosuria, el paciente presenta hiperglicemia e hipertensión arterial. No sé si me dejé entender. Ahí está. La obesidad, hiperglicemia ayuna, resistencia a la insulina, anomalías de los lípidos, hipertensión, factores de glucocorticoides, hormonas de crecimiento, embarazo, diabetes gestacional y poliquísticos ovarios.
lógico, toda mujer diabética o toda mujer embarazada y hay diabéticos se toman en cuenta también la presión. Tratamiento. Regularmente el tipo 1 es la administración de insulina y el tipo 2 es las insulinodependientes, que son los que hacen actividad física, dieta y también a veces se usa hipoglicemiantes orales. Pero a veces termina el diabético tipo 2 usando insulina. Pero no porque debe usarlo, sino porque hay un descontrol tanto en la alimentación como en la medicación. Bueno, hablando de los otros puntos, hablamos un poquito sobre los criterios de Ramsay que tenían que haber averiguado. Y hablando de eso, yo lo revisé. Hoy día revisamos. Entonces, ¿cuáles son los hoy día revisamos? ¿Por qué me miras así de buena? Dolores. ¿Era para hoy día? No, dije yo la primera vez que lo veamos. Teníamos que verlo en el día y ahora es la primera vez que lo vemos. Si no trajeron, no importa, no lo califico y listo. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuáles son los criterios de Ramsay? Los criterios de Ramsay son en una pancreatitis severa, aguda. Normalmente son cuando hay 3 o más de los siguientes criterios. El curso es severo, complicado y puede producir una muerte entre el 60 al 80%. En el ingreso se califica de acuerdo al ingreso y también a las 48 horas. En el ingreso, la edad del paciente. Pacientes mayores de 55 tienen antecedentes muy importantes patológicamente. El recuento de glóbulos blancos está por encima de 16.000. Hay una leucocitosis. La glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro también es un criterio de Ramsay. Paciente que no es diabético pero presenta hiperglicemia y lactato dihidrogenasa mayor a 350. Paciente, a pesar de que no es diabético, a pesar de que el paciente está presentando pancreatitis, también hay un mecanismo muy importante de la mala optimización de las grasas. Aminotransferasa, alteración a nivel hepático. Otro criterio igual a las 48 horas son desarrollo es mucho mayor y tiene mayor pronóstico o mal pronóstico. El paciente, a pesar de eso, de las 48 horas no mejoró, el paciente se le hace un nuevo reconteo o un nuevo criterio de Ramsay, pero donde encontramos el calcio sérico menor a 8.0 miligramos por decilitro. La caída muy importante del hematocrito. Hipoxemia, la presión parcial de oxígeno por debajo o menor a 60 mililitros de mercurio. El boom sérico principalmente, esto es 5 o más miligramos por decilitro. Hay un déficit muy importante de base y el secuestramiento de fluidos. Y la mortalidad va de 2 a 3 criterios de Ramsay, el 16, de 5 a 6 el 40% y de 7 a 8 criterios de Ramsay. Ya el paciente tiene una mortalidad del 100%. Bueno, eso es lo que comentaba. ¿Qué tipo de insulina? No entiendo el programa. Es que hay varios tipos de acción rápida, acción prolongada, cristalina, creo. Eso depende del criterio del endocrinólogo, dependiendo cuál necesidad. No es la función renal.
Está constituido principalmente por una estructura a nivel renal de forma cortical, en el cual encontramos los tubos distales, los tubos contorneales, la asa de Henle. Esto es la parte de la corteza y la parte de los vasos periculares. En el cambio, en la corteza renal encontramos la parte de la asa de Henle, los tubos rectos y el tubo colector o la parte medular. ¿Cómo está determinada la filtración glomerular? La filtración glomerular está determinada por las constantes de permeabilidad, que es de 12.5 por miligramo por ml por minuto por mililitros de mercurio, por la presión efectiva de filtración, que es de 10 mililitros de mercurio. ¿Cómo se determina la filtración glomerular? Por las constantes de permeabilidad más la presión efectiva de la filtración. Las constantes de permeabilidad es de 12.5 ml por minuto por mililitros de mercurio. Y la presión efectiva de filtración es de 10 mililitros de mercurio. Estos van a ir a formar una tasa de filtración glomerular, que es un periodo de 125 ml. Va de 100, algunos consideran de 110 hasta 125 ml. 125 ml minutos por 24 horas equivale más o menos a 170 hasta 190 litros que filtra el líquido. Una cosa es filtración y otra cosa es mear, por si acaso. Tú no meas 170 litros. Tú meas en 24 horas, estás oscilando entre 1500 hasta 2000 ml. Pero esto se llama filtración glomerular. Es otro componente. Muchos a veces lo confunden entre la mear y filtrar. No es lo mismo. Entonces, ahí tenemos el aparato glomerular que libera renina y angiotensina. La renina actúa como una permeabilizador o una permeabilización de los tubos colectores. Pueden abrir o cerrar. La angiotensina va a ir a constituir la angiotensina 1, que junto a nivel pulmonar o a nivel hígado se convierte a través de la angiotensinógeno en angiotensina 2, que presenta ahora sí una vasoconstricción sostenida. ¿Cuáles son los componentes anatómicos? Tenemos una corteza, una médula, que está constituido por pirámides renales, las papilas, cáliz mayores y menores, la pelvis renal y el uréter. Y la unidad funcional del sistema de la nefrona a nivel del corpúsculo de Malpighi son la nefrona, la unidad funcional a nivel del corpúsculo de Malpighi, donde se va a entrelazar tanto las arterias aferentes y eferentes. ¿Y qué es lo que pasa con la constitución de la función renal? Mayormente vamos a hablar de las arterias renales, las arterias interlobulares, las arterias arcuatas, las arterias radicales, las aferentes y eferentes, los capilares fenestrados, las capilares pertubulares y los vasos rectos que poseen. Esta es una distribución del flujo sanguíneo. En una secreción o eliminación de orina, hablamos de la eliminación de desechos del cuerpo. Por eso que hace que uno de los mecanismos importantes en la mala filtración glomerular es la liberación o el desecho de los diferentes dióxidos de carbono, excremento, exceso de agua, la sudoración también es una forma de equilibrio, eliminación de sales, y esto va a regularse a nivel del aparato de la urea y la creatinina. También es un desecho que elimina la función renal. Esto va a terminar fungiendo hacia una eliminación normalmente en el flujo de la orina. La orina está entre 1000 a 2000 ml. Regularmente la mujer puede tolerar en la vejiga hasta 2000 ml. Esta es la unidad funcional. Glomérulo es la nefrona. Uno de los conceptos muy importantes, una de las alteraciones importantes de la función renal es a través del a través del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Uno de estos va a producir la glomerulonefritis.
anatómicamente es una alteración a nivel glomerular. Esto puede representar específicamente de forma aguda o de forma crónica. De forma aguda son autolimitantes que pueden afectar a nivel de la piel también, como pielonefritis, o a nivel de los glómerulos, como la glomerulonefritis principalmente. Produce posteriormente la fiebre reumática, la artritis reumatoidea, son dadas por el estreptococo beta-hemolytic. Pero no solamente a nivel del glómerulo, también a nivel de la función cardíaca, a nivel valvulopatía, produciendo cardiopatías por estreptococo. Pueden desencadenar, se encuentra a nivel de la piel, normalmente el estreptococo lo encontramos en la piel, van a producir la nebular, van a producir a nivel de las amígdalas la hipertrofia de las amígdalas, hay formación de faringoamigdalitis pultácea, presencia de puntos blancos. ¿Alguna vez han visto las amígdalas que tienen puntos blancos? Ese estreptococo normalmente se apega a nivel de las amígdalas, evitando que pueda deglutirse. Pero por la deglución normalmente uno traga prácticamente estreptococo. Normalmente son de 6 a 8 años, de 1 a 2 por varones, de mujeres mayormente más en varones que mujeres. La prevención de serotipos son nitrogenados. Estos pueden presentar dermatitis, fíjense, lo que se llama impétigo. Y fíjense la cantidad de estreptococo. Fíjense, todito la secreción blanquecina, tiene una hipertrofia eritematosa, hay un dolor a la deglución, hay un aliento fétido, ¿ya? Hay una hiperglosia y normalmente produce náuseas y vómitos. Las náuseas se deben porque hay una irritación principalmente del glosofaringeo y los vómitos al neumogástrico. Por eso que el paciente no tolera los sólidos y tampoco los líquidos. La formación periódica de lactancia va de 8 a 21 días, tiene unos serotipos bastante marcados, tipo A, tipo M. Las alteraciones mecánicas básicas o mecanismos básicos son celulares, matriz extracelular, mediadores de la inflamación, moléculas de adherencia, factores de coagulación y enzimas de inhibición. Fisiopatología, caracterizada por el periodo de lactancia entre las infusiones de estreptococo a la aparición de nefritis. La disminución de actividad de complemento, el hallazgo más importante de activos inmunológicos y simultáneamente alteración a nivel glomerular. Por eso es que todo paciente que tenga ya antecedentes glomerulares hay que tener mucho más en cuenta. Por eso es que los resfríos o las amigdalitis mal curadas pueden presentar o deteriorarse en una alteración glomerular. A nivel de filtración glomerular, tenemos alteraciones polimórficas, alteraciones endoteliales, alteraciones glomerulares y difusión a nivel de asas y capilares. ¿Cuál es la patología principalmente de este paciente? En todo paciente hablamos de una inflamación glomerular. Esto puede representar una mala filtración glomerular. Esta mala filtración glomerular hay una retención de sodio y agua. A la retención de sodio y agua hay un aumento de la volemia del espacio extracelular. El aumento de la volemia puede producir edema. El aumento del edema va a ir a desencadenar por una oliguria. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de la inflamación glomerular y la alteración a nivel de la oliguria? La alteración o la inflamación a nivel glomerular, hay una retención de líquido. A esa retención de líquido hay una mala eliminación de la orina. Y esa mala eliminación de la orina se llama oliguria. Vamos a entender, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay un edema a nivel del intersticio? Hablamos de una compresión o anorexia. Esta compresión o anorexia va a producir también una mala filtración glomerular, por ende, retención de líquido. Pero esta retención de líquido se retiene regularmente a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay una alteración en el sistema renina-angiotensina, produciendo retención de líquido, retención de sodio y agua, la cual hay una volemia, otra vez edema y oliguria. Y esto representa hipertensión arterial.
Vuelvo a resaltar. El edema de intersticio es a través de una mala filtración glomerular, presenta compresión. ¿Por qué? Porque hay un mal filtrado glomerular. Esa filtración glomerular hace que haya una retención de sodio y agua. Y esa retención de agua y sodio se debe a la mala filtración por el sistema renina-angiotensina, algo que va produciendo bulimia, aumento de la bulimia, produciendo por la retención del líquido, produciendo edema, lo que se llama hipertensión arterial. Pero ¿qué pasa cuando hay una alteración a nivel del glomérulo o a nivel capilar? Esto va a representar principalmente el paso libre de glóbulos rojos o de proteínas. Ya hay un efecto muy importante a nivel glomerular. Y ese daño a nivel glomerular va a representar principalmente proteinuria y hematoma. Proteinuria y hematoma. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la glomerulonefritis? Hematuria, edema, proteinuria, oliguria, malestar general. Lo primero que se encuentra es hematuria, más del 100%. Bueno, lo primero que el paciente llama la atención, que su orina está más concentrada, está más tinta. ¿No? El malestar en general, normalmente a veces se puede confundir con una insuficiencia renal o una infección urinaria. Hay vómitos y náuseas, hay edema. Hematuria, normalmente son macroscópicas o microscópicas. Macroscópicas por más de 1 ml de sangre en orina. Basta que 1 o 2 gotitas de sangre pueden teñir completamente la orina. Y hay que tener muy en cuenta que no sea una infección urinaria, porque también algunas infecciones urinarias pueden representar hematurias, que no significa glomerulonefritis. O también una litiasis renal, también puede implicar una hematuria, pero no significa insuficiencia renal. En cambio, las microscópicas de 1 a 1.5 ml, ya hay un dependiente muy importante. Hay distrofia. Y una de las características patognomónicas de la glomerulonefritis es cilindros hemáticos. Eso es lo que tú encuentras en una orina, cilindros hemáticos, tienes una gran sospecha de que sea una glomerulonefritis. La proteinuria. La proteinuria normalmente cuando encuentras en una orina de 24 horas, hablamos de 3.5 a 3 gramos por 24 horas. El paciente está en una proteinuria marcada. Y todo paciente con alteración renal hay hipertensión. El 75% de los pacientes pueden producir encefalopatía hipertensiva. El paciente es hematúrico, el paciente es glucosúrico. Oye, el paciente está entrando en una hipertensión arterial única. Hay edema. Normalmente es en miembros inferiores, pero en algunos casos la retención de líquido es tan alta que puede producir anasal. Ahora, ¿cuáles son las características más rápidas y progresivas de la glomerulonefritis? Necrosis focal, polimorfias nucleares, alteraciones, mayor parte a nivel del. ¿Y cuál es la característica clínica? Por favor, apúntala porque siempre pregunto. Insuficiencia renal, fulminante, proteinuria, hematuria y cilindros hemáticos. Esas son las características clínicas de la glomerulonefritis. ¿Qué es lo que dice? El inicio, el comienzo es brusco, los antecedentes de infección anular son altos, hay dolor a nivel del flanco o periumbilical, hay oliguria. Oye, pero la oliguria no es inmediata, es por encima de los 15 días. Hay hipertensión arterial en pacientes que no son hipertensos y alteración de los electrolitos y insuficiencia cardíaca por la retención del laboratorio. Normalmente es un examen de PCR, de orina, urea y creatinina, hemograma completo, grupo nitrogenado, aumento del BCG, normalmente la cantidad de volúmenes sedimentarios de los glóbulos rojos, alteración del ácido elevado, la alteración de elevación del
Estreptocinasa. Alteración de estos te va a ir a indicar un antecedente importante de los niveles de estreptomicina. ¿Qué pasa con el examen clínico? El examen clínico regularmente hay hematuria, hay signos hemáticos, proteinuria y otros componentes como hiporremia o hipercalcemia por el control de los electrolitos. En la glomerulonefritis principalmente encontramos la historia clínica, el cultivo de faringe. Normalmente la mayoría de los antecedentes de alteración glomerular, alteración de amilaritis, es por estreptococo. Cuando hay una resistencia, hay una persistencia de la amilaritis, puedes hacer posteriormente un cultivo, pero principalmente el agente causal es el estreptococo en su mayor parte. Hay hemograma, una química y electrolitos. Normalmente tratamiento por corticoides, cifalosporina, IECA, dietas hiposódicas e inmunoglobulinas. Tratamiento dependiendo de la causa, si es un edema, darle diurético, si es hipertensivo, hipotensores, pues antibioterapias si es una insuficiencia renal, hay disminución de dietas hiposódicas, no le van a dar bastante sal porque va a haber retención mayor de líquido. Tratamiento de la hipertensión es normalmente a veces se usaba el captopril y furosemide. El captopril es un medicamento muy bueno que todavía yo no sigo usando, pero es difícil ya de encontrar los medicamentos porque es de contrabando. Favorece mucho y es mucho más flexible que el nifedipino. El nifedipino es un medicamento que te baja la presión bruscamente y te puede producir un daño a nivel cardíaco y también a nivel central. ¿Ya? Tratamiento de la insuficiencia, disminución de aporte de líquido, dieta muy rica en calorías, disminución de los metabolismos, sobre todo de sal, y prevención y corrección de líquidos, electrolitos. Diagnóstico, normalmente con la glomerulonephritis crónica, enfermedades de parénquima, nefritis o grupos eritematosos.